Especial Foro ICEX 2024 en Capital Radio. Presenta Laura Blanco. En el marco de este Foro ICEX 2024 es importante escuchar lo que necesitan las empresas, cuáles son sus inquietudes, qué necesitan saber acerca de los mercados a los que pueden exportar, donde pueden tener mayor presencia, donde pueden ganar mercado. Por eso, a continuación, hablamos de el espacio del foro dedicado a que las instituciones de comercio escuchen a las empresas. Te escuchamos, así se llama. Es un placer saludar porque ha participado en este foro a Miguel Tiana, es director general de Cofides. Miguel, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Vanessa Álvarez, directora de inteligencia de mercados de ICEX. Vanessa, ¿qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias. Beatriz Reguero, directora del área Cuenta del Estado CESCE. ¿Qué tal, Beatriz? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Y Alicia Varela, directora general de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Alicia, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias, Laura, y encantada de estar aquí yo también. Creo que es muy interesante que ustedes, Miguel, Vanessa, Beatriz, Alicia, nos transmitan qué necesidades detectan en los intercambios, en las charlas, en los foros en los que participan con las empresas que están aquí porque están interesadas o ya lo han hecho o están interesadas en la internacionalización. Miguel, ¿y cuál es su diagnóstico? A ver, ¿qué ha detectado usted? Bueno, pues desde luego las necesidades que hemos identificado hoy son coherentes con las que venimos identificando de forma regular. Nosotros en Cofides es una institución financiera pública que presta apoyo financiero público a las empresas para apoyar sus proyectos de inversión tanto en España como en el extranjero y por tanto, por ejemplo, por mencionar un tema que es recurrente es la necesidad de que la oferta financiera del sector público sea flexible y se adapte a las necesidades específicas de cada empresa, ¿no? Yo creo que eso es un tema, por ejemplo, que siempre es fundamental y siempre surge en las conversaciones que tenemos con las empresas de todo tipo y dimensión. Cuando dicen flexible, ¿qué quieren las empresas? Sí, pues, por ejemplo, en algunos casos, digamos, hay empresas que necesitan apoyo más vía capital, mientras que otras necesitan deuda. En función del tipo de proyecto que tengan, algunas necesitan estructuras de financiación con unos repagos más, pueden ser estructuras de amortización diferentes. En algunas necesitan tomar financiación corporativa, mientras que otras solicitan project finance, ¿no? Entonces, al final, lo que hace falta, digamos, es que los instrumentos financieros del sector público sean capaces de adaptarse a las necesidades de cada empresa, de cada proyecto, para dar la respuesta más idónea, ¿no? Eso es un tema que es fundamental y en el que, desde luego, por ejemplo, por parte de Cofides siempre trabajamos mucho en tratar de tener diferentes modalidades financieras que permitan, digamos, dar el mejor apoyo posible que las empresas necesitan. ¿Cuáles son las sensaciones que están teniendo ustedes en este año 2024? Porque es un año de mayor crecimiento del que incluso se había pronosticado el año pasado. Al final, una empresa que decide tener más actividad, que decide recurrir al sector financiero, es una empresa que está apostando y que tiene un proyecto de futuro, que tiene más visibilidad de futuro. Bueno, efectivamente, yo creo que estamos percibiendo de la tónica actual del mercado, que sigue habiendo mucho dinamismo en la inversión de las empresas españolas en el exterior. ¿Sí? Y por tanto nosotros estamos apoyando muchos proyectos, sobre todo las empresas invierten mucho en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y por tanto sigue habiendo mucho dinamismo en ese sentido. Mucha inversión vinculada a actividades que son, lógicamente, tienen mucha prioridad a nivel global hoy en día, como todo lo que tenga que ver con la acción climática, la sostenibilidad y las infraestructuras de diferente tipo, por ejemplo, son tendencias que siguen manteniéndose. Y bueno, y también lo que percibimos es otro tema que es muy recurrente, que identificamos, es la necesidad de prestar una atención muy específica a las pymes, ¿no? Hay algunas pymes que quedan fuera, digamos, un poco del canal del acceso a financiación bancaria y, por tanto, desde el sector público es muy importante que se atienda la situación de estas empresas y, además, que se les ayude a internacionalizarse porque de esa forma se está favoreciendo su resiliencia. Vanessa Álvarez, la presentábamos antes, directora de inteligencia de mercados de ICEX. Al final entiendo que hay que hacer un match entre el interés que tiene una empresa por un mercado, porque su producto o servicio tiene un hueco ahí, con las condiciones financieras más adecuadas para que si hay oportunidad de negocio y por lo tanto de crecimiento y de expansión, la financiación no se convierta en una barrera, y eso es clave en el análisis de inteligencia económica.
Efectivamente, nosotros producimos inteligencia económica a distintos niveles, en destino, en el exterior, en servicios centrales de ICEX, que somos el principal editor y publicador de estudios e informes en español de contenido comercial que existe, y también a través de nuestra propia red interna dentro de España. Nosotros tenemos además un servicio de asesoramiento financiero que está a disposición de todas las empresas, especialmente lo utilizan pymes, en el que las informamos sobre los instrumentos disponibles, intentamos asesorarlas sobre la estructura de financiación que les puede convenir, sobre los requisitos que tiene pues cada tipo de producto que existe. O sea, porque esas pymes que usted nos dice, ¿llegan con las ideas claras o depende? Pues depende, la verdad. Hay empresas que están en fases muy avanzadas en su proyecto de internacionalización, que han pasado por programas de ICEX, como ICEX Next, por ejemplo, que apoya sus primeros pasos en el exterior, pero nos encontramos también con empresas que tienen muy poquita experiencia o que justo tienen experiencia en unos ámbitos, pero en otros tienen más carencias, y nosotros les apoyamos en todas las etapas. Ya. Entre otras cosas, hemos detectado que tienen muchísimas necesidades, ¿no? Por ejemplo, a raíz de nuestro contacto diario, pero también en este foro, sabemos que les interesan temas horizontales como la digitalización, la inteligencia artificial, cómo eso impacta en la productividad, las barreras al comercio, la regulación, cómo aprovechar el potencial que tienen los mercados, pero todo esto siempre lo aterrizan, siempre es de una manera muy concreta, muy en relación a su experiencia en cada mercado. Y luego, aparte, en cada mercado muy concreto a su vez, tienen interés por saber cómo pueden aprovechar las oportunidades que hay en mercados emergentes, cómo seguir siendo competitivas en los mercados más maduros, qué va a pasar con los mercados que están sujetos a lo mejor ahora a mayores turbulencias, cómo gestionar talento, cómo gestionar una correcta implantación en el exterior. Son cosas muy aterrizadas y muy concretas que interesan a cada perfil de empresa. Mira, y ahí tienen respuesta en el ICEX. Sí, por supuesto. En ICEX estamos diseñando nuestro plan estratégico con una visión que pone a la empresa en el centro de todas nuestras acciones. El foco pasa de la oferta a la demanda, a lo que nos transmite la empresa claramente, con un fin último, que es el de contribuir a su éxito en los mercados exteriores. Nosotros hemos reformado nuestros formatos de publicaciones, estamos creando foros de debate, hemos organizado este foro en el que reunimos a más de 20 consejeros económicos y comerciales de todo el mundo, que por primera vez en muchos años están disponibles, accesibles, para comentar tendencias, oportunidades, riesgos en sus mercados con las empresas, pero sobre todo para escucharlas a ellas. Estamos potenciando programas muy enfocados desde el punto de vista sectorial para tener mayor impacto, con mayor concentración de nuestras acciones, y luego de una manera individual estamos lanzando programas como ICEX Next, Desafía o los servicios personalizados, que son programas totalmente adaptados a las necesidades y demandas de las empresas, 100%. Y luego, aparte, tenemos programas nuevos con los que buscamos orientarlas en nuevas exigencias, sostenibilidad, innovación abierta, o dirigirnos a empresas donde hay todavía mucho potencial de trabajo, como las empresas dirigidas por mujeres, por ejemplo. Tenemos también una nueva estrategia para talento. En fin, estamos haciendo muchísimas cosas intentando adaptarlos a sus necesidades. Antes citaba usted a los consejeros, claro, y aquí se ve mucho networking, ¿no? Que al final de lo que se trata también en un foro como en este foro del ICEX, es que haya intercambio, que haya networking y que surjan nuevas oportunidades o se potencien las que ya se han abierto o se solventen dudas. Beatriz Reguero, directora del área de cuenta del Estado de CESCE, la saludaba antes. ¿Qué necesidad tiene la empresa? ¿Qué le sucede? ¿Cómo ha cambiado el mercado? Y algo que hace 5 años no, ahora sí. ¿Qué le cuentan aquí en este foro ICEX? Pues a ver, las empresas nos cuentan un poco, como decía Miguel antes, perfectamente en coherencia con lo que nosotros podemos ofrecerles. Sí. Hay muchas empresas, primero, que no nos conocen, y eso es un poco el reto inicial, ¿no? De darles a conocer qué tipo de cosa podemos hacer para ayudarles. Esto ocurre especialmente en empresas más pequeñas, ¿sí?, que tienen negocios, llevan menos tiempo en el mercado, y ahí estamos un poco ofreciendo. Nosotros no somos financiadores, pero facilitamos la financiación, y al final lo que somos es un instrumento de cobertura de riesgos de la internacionalización, entendiendo
entendiendo que toda operación que una empresa realiza en un país tercero tiene riesgos asociados que hay que saber gestionar, y ahí es donde entramos nosotros. Riesgos que pueden ser desde un impago, un riesgo divisa, un riesgo político y regulatorio. Efectivamente, todos en distintas formas, en distintas operaciones, tomando un poco formas diferentes, y nosotros tenemos el mandato y el objetivo, yo creo que lo estamos consiguiendo, de tener productos diferentes para cada tipo de riesgo en cada tipo de operación, ¿no? Hay riesgos que los mantiene, se los queda la propia empresa exportadora, y ahí tenemos unos productos concretos. Hay otros que se los traslada a un financiador, y ahí nuestro asegurado es el financiador. O sea que tenemos muchos productos diferentes para situaciones distintas. Entonces, lo primero que nos consultan es: yo, con mi proyecto concreto y con mi estrategia de internacionalización, ¿en qué me puedes ayudar, ¿no? Y ver un poco qué tipo de productos tenemos que les encajen. Este tipo de conversación es muy evidente y ocurre siempre con empresas medianas y pequeñas que nos conocen menos, y luego tenemos clientes que llevan trabajando con nosotros mucho tiempo y que por lo tanto saben bien en qué tipo de cosas podemos ayudarles. Yo creo que en estos foros es especialmente importante un cruce de consultas, ¿no? Sobre productos concretos y sobre mercados concretos, puesto que el foro también está muy centrado. ¿Le han preguntado más por algunos mercados o por otros, o por riesgos concretos? Siempre hay mercados un poco más los que están en las noticias muchas veces. Claro, sí, en los que la contestación muchas veces es qué de riesgo, ¿no? Por parte nuestro. Pero ahí sí que intentamos buscar un nexo entre qué podemos hacer y en qué podemos ayudar. Y el otro punto importante de consultas es sobre los últimos productos que hemos mandado al mercado, hemos lanzado al mercado durante los 2 últimos años. Y es que hemos desarrollado, y un poco intentando cubrir de nuevo la demanda de las empresas, acompañarlas en ese proceso de transición energética o de descarbonización o de sostenibilidad, o como lo queramos llamar. Llevamos ya 3 productos en el mercado, especialmente uno de ellos, que está teniendo mucho impacto y que al final... ¿Cómo es, en qué consiste ese producto? Lo llamamos las pólizas verdes de inversión. Nos permite primero cubrir el riesgo de una inversión completo, también el riesgo comercial, de empresas españolas en países terceros, siempre que sean inversiones que se puedan catalogar como verdes según la taxonomía de la Unión Europea o según las propias normas de la OCDE. Con lo cual es un apoyo que además antes no existía tan directo. Cofides sí tiene instrumentos de apoyo a la inversión, pero nosotros no los teníamos de una forma tan directa, al buen fin de una inversión realizada por una empresa española en un país tercero. Y ahí estamos teniendo muchas operaciones. Para nosotros es un producto que permite incentivar un poco, en la medida... Es un empuje, aunque somos un producto muy regulado, que no tenemos mucho margen de actuación en algunos de los elementos, pero en lo que podemos sí que lo estamos incentivando de la mano de la Secretaría de Estado de Comercio, dando por lo tanto, transmitiendo esa intención de que nuestra cartera crezca en el sector verde y que las empresas hagan ese proceso un poquito más acompañados por nosotros en la medida en que lo consigan. Bueno, pues ya que tienes sentada al lado y la rozaba con la mano, refiriéndose a la Secretaría de Estado de Comercio, a la Directora General de Comercio e Inversiones, Alicia Varela. Alicia, cuando una empresa se plantea aumentar su presencia en un país de manera paralela, y ya para aprovechar y ligarlo un poquito con lo que estábamos comentando con Beatriz, a la vez que como empresa nos planteamos la oportunidad, nos planteamos el riesgo simultáneamente, o el riesgo lo vemos después. A ver, ¿cómo hay que gestionar este proceso de irnos al exterior? Efectivamente, no, las empresas sí que perciben el riesgo, pero a lo mejor no perciben todo el riesgo que pueden llegar a asumir. Yo justamente estaba en un taller de mercados extremos y ha habido un debate muy interesante al respecto. O sea, son mercados que, evidentemente, nuestro gran flujo de inversión y exportación está en Europa y en América, de norte y sur, pero estos son mercados también atractivos porque tiene más potencial. Efectivamente, o sea, tienen más riesgo, pero tienen más retorno, ¿no? Claro. Y luego tienen menos competencia, y eso para cualquier empresa, hasta para las multinacionales, pues es importante, pero para las pymes es fantástico. Además, ellas tienen una maniobrabilidad que no tienen las multinacionales, que tienen unos departamentos de seguridad y unos departamentos de compliance, etcétera, que les complica mucho operar en estos países más informales, por así decir. Pero las pymes pueden hacer grandes negocios siempre que, porque aquí la clave efectivamente es ¿qué puede hacer la administración por ahí? Pues intentar ayudarles a reducir el riesgo que asumen, ¿no? Y por un lado están los instrumentos financieros, como pues toda la batería que ofrece CESCE o que ofrece Cofides, y luego pues todo el asesoramiento sobre el terreno también de la red de oficinas económicas y comerciales. En estos casos es aún más importante, es decir, hablan de cosas tan concretas como, por ejemplo, había una empresa
que suministra proyectos de Naciones Unidas. Dice, mi problema es que en algunos lugares, o sea, Naciones Unidas te exige llevar el producto que suministras hasta a lo mejor a Darfur. ¿Cómo consigo yo una empresa de transporte que, bueno, pues la oficina probablemente responsable, bien sea la de Nigeria que lleva Chad, por si va por esa vía, o la de Egipto hacia Sudán y Darfur, sabrán de las empresas transitarias que te ponen un producto ahí, una vez que tú se lo hayas puesto en el puerto de Port Sudán o donde corresponda. Entonces, digo eso como muchas otras cosas, para ayudar a encontrar un potencial socio comercial que sea fiable. Bueno, pues las oficinas son una mezcla de personal español que sabe muy bien identificar lo que la empresa conoce o pretende vender o invertir, y personal local que sabe muy bien, conoce muy bien el mercado y que permanece ahí, conoce los agentes y si no, te informas, ¿no? O sea, es decir, para atender las necesidades de información, ¿no? Y luego, eso, por ejemplo, yo qué sé, decir, reconocemos empresas hasta grandes, ¿no? Que, por ejemplo, a la hora de planificar una operación, pues se les olvidó, por ejemplo, una EPC, ¿no? De construir una concesión, por ejemplo, portuaria. Pues se les olvidó a lo mejor indexar los costes los costes de determinados suministros locales en moneda local, ¿no? ¿Sí? Y eso, pues con la inflación que ha habido, etcétera, pues a lo mejor acaba con todo el margen de beneficios de tu operación. Bueno, eso ya sabido por quien está destinado en esta oficina, va a evitar o va a intentar evitar que a otras empresas les pase. O sea, es decir, es una colaboración público-privada. O sea, toda la información que obtenemos de las empresas, sean los instrumentos financieros que ayudan, o seamos ICEX o nosotros, lo utilizamos como eso, inteligencia de mercados, inteligencia económica al servicio de la empresa, que es, por otro lado, la que también nos lo proporciona. Esto nos permite adaptarnos, ¿no? O sea, decir, porque ha cambiado mucho el mundo, ¿no? O sea, antes, ¿verdad?, eran más operaciones de exportación, pero ahora exigen los países cada vez más que inviertas en ellos, o al menos aparte abras una oficina de representación, etcétera, y vas viendo cómo todos estos instrumentos se adaptan porque tienes que escuchar a las empresas. Bueno, y entiendo que precisamente ustedes beben de los casos de esas empresas, que no todos los casos serán iguales, que bueno, en ocasiones de mercados concretos se pueden conformar algunas ideas, pero lo importante es entender que pueden surgir imprevistos. Cuando usted citaba la cuestión de proveer a Naciones Unidas, ¿no?, de algunos materiales, estaba pensando, claro, es que estamos acostumbrados a que la información fluya tan rápido y de manera inmediata y sin ninguna barrera, que nos pensamos que todos los sectores son así, y en ocasiones llevar un producto a un sitio determinado pues no es tan sencillo como el flujo de información a través de una red social, ¿no? Ciertamente. Sí, efectivamente, es que las cosas cambian sobre el terreno, pero en general cambian para mejor. Hay operaciones que parecerían imposibles, pensadas desde un país desarrollado, OCDE, etcétera, pero sobre el terreno no es tan complejo. Y eso, cómo asegurar el riesgo de tipo de cambio. Hablábamos también, hay países, o sea, en general estos países, mercados emergentes o lo que hablábamos, extremos, siempre hay que buscar que tengan una fuente regular de divisas, sea porque exportan petróleo o gas, o porque reciben turismo, o porque reciben financiación multilateral, ¿no?, de instituciones financieras internacionales que te permitan ser pagado en tu divisa. Pero muchas veces, aunque esto sea así, no tienen acceso de repente a divisas, o sí, se seca el mercado y... Se seca el mercado. Entonces, pero bueno, eso te lo va a contar la gente sobre el terreno, para que tú también te asegures. Primero, puede haber alteraciones de tipo de cambio para que te asegures, pero que también puede haber etapas de sequía, efectivamente, de divisas, y te van a decir cómo, primero, que te prepares porque las puede haber, y segundo, cómo sortearlas, ¿no? O sea que, pero por eso, parecen barreras insalvables, pero no lo son. Beatriz, sí. Comentario un poco sobre eso de cómo van cambiando las cosas, que yo creo que antes además también me lo preguntabas. Nosotros sí que estamos viendo que nuestra cartera de operaciones está cambiando muchísimo en los últimos años. Yo creo que se ven varias cosas. Una, primero, que la estrategia de internacionalización de las empresas es permanente y antes no lo era. O sea, que tenemos empresas, yo diría que desde la crisis financiera probablemente las empresas, una vez que han empezado a internacionalizarse, ya no vuelven al mercado doméstico cuando vuelve a crecer el mercado doméstico, sino que se mantienen fuera. Yo creo que eso es una diferencia importante. ¿Vale? Y la otra es que el tipo de operaciones que nosotros estamos
estamos viendo son absolutamente distintas a las que veíamos antes. Antes era el grueso de nuestro negocio garantía soberana en países, no sé si extremos, pero países en desarrollo, y sin embargo hemos ido cambiando a lo largo de los años a un peso cada vez mayor de operaciones con deudores privados. Luego las empresas ya, las operaciones grandes, también las hacen con grupos industriales de países terceros, muchas de ellas estructuradas en Project Finance y por lo tanto con estructuras cada vez más complejas desde el punto de vista financiero, y eso hace que cambie muchísimo tanto los productos como la conversación nuestra con las propias empresas. Y además, y esto es durante los últimos años, cada vez tenemos más operaciones en países buenos, en best OCDE, ¿no? En países en los que la inversión, especialmente en temas verdes, es más relevante. Con lo cual ahí ha habido varios movimientos dentro de nuestra cartera que yo creo que son muy interesantes, porque al final es un seguimiento de cómo la exportación española ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, ¿no? Que yo creo que es un patrón que ya es mucho más estable. Bueno, es como la exportación de los servicios no turísticos, ¿no? Que tanto se está hablando. Llevamos hablando de eso a lo mejor un par de años mucho, ¿no? De cómo va ganando peso en nuestra balanza comercial, ¿no? Y la importancia también de que lo cultivemos y lo impulsemos y que seamos conscientes de lo que también es el tejido empresarial español. Absolutamente, ha sido uno de los grandes cambios estructurales en el comercio exterior español, en la estructura de nuestras exportaciones, y son servicios de consultoría, auditoría, ingeniería. Tenemos las mejores ingenierías del mundo y la prueba es que hacen proyectos emblemáticos en todo el mundo, y como dice Beatriz, pues llevan años ya internacionalizadas y cada vez son más conocidas, ¿no? Entonces, pues que una empresa española haya diseñado la ampliación del canal de Panamá, que haya hecho, varias, la alta velocidad Meca-Medina, todo eso se va sabiendo y cada vez hay más demanda de nuestras ingenierías en el exterior, y lo cierto es que ahí están las cifras. Muchísimas gracias por ayudar a nuestro tejido productivo a identificar riesgo, a prevenir riesgos, anticiparse, ¿no? Que en esto de los negocios es muy importante anticiparse y aplicar un análisis de inteligencia para que las empresas que lo necesitan, o exporten o abran oficina, porque efectivamente en muchas ocasiones los países de origen lo reclaman. Alicia Varela, directora general de Comercio e Inversiones, Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Un placer escucharla. Muchas gracias por ayudarnos. Beatriz Reguero, directora del área de cuenta del Estado de CESTE. Cuídese, muchas gracias. Vanessa Álvarez, directora de Inteligencia de Mercados del ICEX. A seguir. Seguimos hablando, gracias. Seguimos en contacto. Miguel Tiana, director general de Cofides. Muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Radio. Muchísimas gracias. Escuchas Especial Foro ICEX 2024 en Capital Radio.